¿Está Pablo? Buen día. Sí, no tenía conectado el micrófono, perdón. Listo, listo. No, perdón, No, me escribí, me acuerdo que me escribí. Sí, sí. sí, sí, acá te estoy viendo, acá te estoy viendo. Bueno, mientras les voy a ir comentando cómo sería la materia y el temario de la materia y las fechas. Esperen que les voy a compartir una pantalla primero. Acá les comparto el diagrama de clases y, y las fechas y los temas. Hoy vamos a ver, hoy es 26, sí, hoy vamos a ver este tema, subconsultas, y si llegamos MapReduce, pero posiblemente MapReduce lo veamos la clase que viene. La clase que viene vamos a ver 4 temas. Todo esto es SQL relacional o base de datos relacionales. La clase que viene vamos a ver desnormalización, unión de tablas, procesamiento de consultas, cómo se procesan las consultas y algunas reglas de optimización. Estas 2 clases las voy a dar yo y después las otras clases las van a dar ustedes en grupo. Va a haber una primer clase sobre MongoDB. Yo acá pongo a modo orientativo algunos temas, pero pueden agregar temas o sacar. Después va a haber una práctica de MongoDB que la va a dar otro grupo. Después va a haber 2 clases sobre Oracle objeto relacional. Oracle lo que tiene es que, si bien nació como una base de datos relacional, después hay una versión que permite trabajar con objetos relacionales, como si fuera una base de datos orientada a objetos. Y está muy piola. Entonces, ahí vamos a tener una primera clase introductoria o teórica y una segunda clase que va a ser una práctica. Después vamos a tener la séptima clase, va a ser de PostGIS con PostgreSQL para ver base de datos espaciales. Y una última base de datos que va a ser base de datos distribuidas. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos una base de datos, como por ejemplo puede ser Netflix, que está distribuido en distintos nodos, que generalmente son distintos nodos geográficos, y cómo se hace un join, lo que se denomina semi-join, o una snapshot, o cómo se juntan los datos de una tabla con los de otra tabla, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la idea es que ustedes puedan ir preparando cada uno de estos temas en grupo. Como ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Así que les pido, son 15 inscriptos. Les pido que se dividan en grupos y me los pasen. Eso tendrá que ser en lo posible hoy, así yo ya determino qué temas tiene cada grupo. Y puede ser que haya un grupo de 2 y un grupo de 4, no importa la cantidad en el grupo, lo que sí tenemos que asegurarnos de que haya 6 grupos. Si llega a haber menos grupos, le voy a asignar 2 temas a un grupo y así vamos a tratar de que sea lo más equitativo posible. ¿Cómo se aprueba la materia? Con la exposición y con la asistencia a las clases. Yo voy a ir tomando, y la participación en las clases también, ¿no? Porque la idea es de que ustedes cuando finalicen esta materia, que fíjense son 8 clases nada más, así que no es muy difícil, pero tiene mucho contenido y muy diverso, porque la idea es que ustedes tengan herramientas para manejarse en la vida profesional, porque van a salir con un SQL avanzado en base a las cosas que veamos un poquito, hoy no tanto, pero la clase que viene va a ser muy avanzada de SQL. Después van a ver MongoDB, van a ver Oracle, objeto relacional, van a ver GIS y van a ver base de datos distribuida. Entonces van a tener un abanico bien abundante como para poder desempeñarse profesionalmente. Y van a tener los motores de SQL, MongoDB, que lo deben haber escuchado, es la base de datos más utilizada, en la base de datos no SQL más utilizada, y que generalmente en los proyectos de Big Data, carritos de compra, inteligencia artificial, data mining, etcétera, etcétera, se utiliza base de datos Mongo, porque es la mejorcita dentro de los NoSQL. Y también van a tener habilidades para manejar Oracle, que como ustedes saben es líder en el mercado. Y base de datos espaciales, que también lo van a tener que utilizar
para cualquier aplicación que necesiten hacer georreferenciación. Así que es un contenido muy interesante y, como le decía, se aprueba con la exposición, con la participación en clase. Si seguimos este cronograma, el 7 de octubre quedan liberados. Así que vamos a ver si lo podemos cumplir. Yo creería que sí, pero no hay problema si a alguien le toca esta fecha, no sé, hacer la práctica en Oracle y no llega, nos podemos tomar una semana y corremos el cronograma. Eso lo vamos manejando entre nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo acá les voy a dejar mi mail, porque necesitaría que me pasen los grupos. Lo tienen mi mail generalmente, pero por las dudas se lo dejo. A medida que ustedes me vayan pasando, mejor dicho, cuando yo ya tengo todos los grupos, voy a completar este archivo que estamos viendo y lo voy a subir para que ya vayan preparando cada uno su clase. Bueno, ¿alguna pregunta o arrancamos? Fer, una pregunta. Sí. ¿De cuánto formamos el grupo entonces? De lo que ustedes quieran pueden armar el grupo. Lo ideal sería que sea X representativo, en el sentido de que si son 15 dividido 6 sería 2 y algo. Puede haber grupos de 2, grupos de 3, una cosa así. Dale, genial, gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Una cosa más. ¿El tema lo podemos elegir nosotros? No. No, nos lo dan nosotros. El tema se los voy a asignar yo. Ok, entiendo. Sí, se los voy a asignar yo el tema. Bien, listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Comparto pantalla y empezamos. A ver, acá está. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es de subconsultas, obviamente dentro de lo que es en el marco de las bases de datos relacionales, que es lo que ustedes ya vienen trabajando desde el año pasado, cuando tuvimos base de datos 1, pero es un tema que no profundizamos mucho, o mejor dicho, se profundizó, pero se puede profundizar un poco más por una cuestión de calendario, y que me interesa que lo veamos. Primero, recuerda que es una subconsulta. Podemos decir que una subconsulta es una consulta dentro de otra. Generalmente nosotros utilizamos la subconsulta en el select, porque es cuando necesitamos recuperar datos. Pero es importante que sepan que una subconsulta también puede ser utilizada en un insert, en un update o en un delete. Pero generalmente en la práctica, bueno, yo nunca lo he usado en un insert, un update o un delete, una subconsulta. Pero en la práctica sí utilizo mucho lo que son subconsultas para seleccionar datos o hacer un select. Obviamente que la subconsulta, ¿cuándo utilizamos subconsulta? Cuando necesitamos evaluar resultados que dependen de otros resultados. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta y que dependen de cada motor de base de datos es que las subconsultas siempre van entre paréntesis y que existen 3 tipos de subconsultas. Las que devuelven un solo valor, por ejemplo, el promedio de las notas de los estudiantes, ese es un solo valor. El que devuelve una lista de valores, que es una lista de notas, que es una sola columna con muchas filas. Entonces yo puedo comparar un valor contra todos esos valores que me devuelve la subconsulta. O la que me devuelve directamente muchas filas y muchas columnas, lo que significaría que me está devolviendo una tabla, que es una tabla que está almacenada en memoria, dentro del motor de base de datos. Entonces, otra consideración que tenemos que tener, pueden existir subconsultas dentro de subconsulta, dentro de subconsulta, dentro de subconsulta, dependiendo de lo que les dé la cabeza y la capacidad de análisis. Yo no he visto mucho, en la práctica profesional como máximo he visto 3 niveles: la consulta de afuera, que también se denomina consulta madre, la consulta de adentro, o consulta hija, y otra consulta más adentro. Eso es lo máximo que he visto, y en realidad muy pocas veces también. Generalmente
Cuando tenemos una subconsulta, ya con eso solucionamos. A no ser que haya algún problema de modelización, etcétera, etcétera. Igual, de todas formas, la teoría dice que todo lo que se resuelve con subconsulta también se puede resolver con consulta multitablas. O sea, con un join es lo mismo resolver con subconsulta que con join. Eso dice la teoría. Hay algunos casos que yo me he encontrado que no he podido aplicar eso de decir, bueno, en vez de resolver con subconsulta, lo resuelvo con una consulta multitablas mediante un join. Pero bueno, hay que... Les comento las dos situaciones, lo que dice la teoría y lo que me ha sucedido en la práctica. Como les decía, existen tres tipos de consultas. La primera, como una tabla derivada, como una expresión y como correlacionar datos. ¿En qué van a variar estos tres tipos de consultas? Dependiendo de dónde se coloca la subconsulta. La podemos colocar en tres lugares distintos. La podemos colocar en el where, en el from o en el select. Entonces, vamos a ver el primer caso, que es el uso de una subconsulta como una tabla derivada. Básicamente, en este caso es cuando nosotros colocamos la subconsulta en el from de la tabla. Entonces, tenemos, por ejemplo, /* from, y en vez de hacer referencia a una tabla, en realidad hago referencia a otro select. Y ese select se va a cargar y va a ser la entrada de la consulta de afuera, o también llamada consulta madre. Entonces, fíjense que acá lo que estoy haciendo es from, voy a traer los resultados de otra consulta que también hace un select de fechas a una tabla ventas, y eso, para que funcione, generalmente en todos los motores, si ustedes trabajan con MySQL seguro, si trabajan con Oracle, dependiendo de la versión que trabajen, va a pasar o no, siempre tienen que agregar un alias al resultado de la subconsulta, que en realidad es una tabla de memoria. No se olviden de esto, siempre tiene que tener un alias. Si trabajan en MySQL, siempre en Oracle, depende, SQL Server también tienen que tener un alias. Lo que tiene piola de esto es que yo ya traigo los resultados depurados. Entonces, por ejemplo, si necesito hacer alguna consulta, porque acá podría tener un where, obviamente que esta consulta no tiene mucho sentido, ¿no? Pero podría tener un where que haga alguna comparación o algún filtro. Pero fíjense que en esta consulta yo me estoy trayendo todas las ventas del cliente número 2, el código del cliente 2. Entonces ahí ya me olvido de hacer algún filtro en este otro where y podría trabajar o amasar esa consulta. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esta subconsulta? Una. Una sola, perfecto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque al momento de optimizar las consultas, tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando escribimos subconsultas, si nosotros la escribimos en el where, esa subconsulta se va a ejecutar una vez por cada fila que tenga la consulta, pero ahora lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso particular, la subconsulta se ejecuta solo una vez. Hay veces que, ¿por qué les digo esto? Porque nunca tenemos que descuidar el tiempo de procesamiento, y a veces utilizar subconsultas nos hace más lerdo el tiempo de ejecución final para el usuario. Casualmente, ayer tuvimos un inconveniente con un cliente que tenía una subconsulta gigante y que clavaba el motor de base de datos y no le mostraba resultados. Al principio, cuando se implementó eso, que hace como 5 meses, funcionaba bien porque tenía pocos datos, pero la tabla fue creciendo a una razón de más o menos 1000 registros por día. Entonces, si pensamos que tenemos 5 meses, tenemos como 150.000 registros más o menos, y ya llegó un momento que se clavaba. Entonces tuvimos que hacer un tuning en esa consulta y tuvimos que trabajarlo todo con multitabla, o sea, no hacer subconsulta. Así que hay que tener eso, es otra cuestión a ser evaluada. Después tenemos la subconsulta como tabla derivada, que básicamente es cuando tenemos un conjunto de registros dentro de la consulta y que se escribe en el from, y que la nueva tabla generada en la subconsulta debe tener un alias. Bueno, eso es lo que les comentaba recién, esto también ya se los dije. Después tenemos el uso de subconsulta como una expresión,
que se ejecuta una vez por cada registro de la consulta de afuera. Esto le decía, cuando nosotros tenemos en el select, tenemos una subconsulta. Entonces, por ejemplo, podemos decir select campo 1, campo 2, y hacemos una subconsulta. Generalmente también tenemos que ponerle un alias. Acá estamos calculando el promedio de todos los libros y estamos haciendo un from a la tabla de libros. Entonces estamos mostrando solamente un título, el título que corresponde con este ID, el precio, pero estamos mostrando el promedio de todos los libros. Y eso nos podría servir para saber cuál es la diferencia del precio del libro 777 con respecto al promedio de todos los libros, por ejemplo. Ahora, lo que tienen que saber que esta subconsulta siempre devuelve una sola columna. Entonces, dentro de la subconsulta, para correlacionar datos, tenemos que ver que los resultados, o sea, el motor siempre va a comparar los resultados de la subconsulta con los resultados de la consulta de afuera. Por ejemplo, mostrar a los clientes que han pedido más de 20 unidades del producto número 23. Entonces acá sí tenemos, fíjense, select y de orden y de cliente, from, tabla. Acá le pongo un alias y digo, bueno, la cantidad que me devuelve la subconsulta tiene que ser mayor a 20, que es lo que me pide el enunciado. Y dentro de eso hago un zoom, en la subconsulta adentro, hago un zoom de cantidad, from, órdenes detalle, where, apareo. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es aparear la tabla órdenes detalle con el alias OD, con la tabla de afuera, y pongo un ID producto igual a 23, que es lo que me pedía el enunciado. Ahora, ¿cuántas veces se va a ejecutar esta consulta? Perdón, esta subconsulta, no lo sabemos, porque va a depender de la cantidad de registros que tenga cargados en la tabla. Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado. Después, dentro de las subconsultas tenemos las cláusulas. Esto lo voy a pasar rápido porque entiendo que ustedes es algo que ya lo vieron la clase pasada, la materia pasada, que es las cláusulas exist y no exist. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre nos van a devolver un valor true o un valor false. O sea, va a avisarnos si devuelve filas o no devuelve filas en base a la lógica que nosotros agregamos en la consulta. Por ejemplo, mostrar los empleados que realizaron pedidos el 5 del 9. Acá lo que voy a hacer es recorrer la tabla de empleados y voy a preguntar si ese empleado existe en otro select. Y ese select va a tener la fecha que estoy buscando. Obviamente que esto se podría resolver también haciendo una consulta multitablas, en donde tendría que juntar la tabla empleados con la tabla órdenes y aplicar este filtro de acá. Los empleados que realizaron pedidos, y sería agregar en el where esta condición. Entonces, de esa forma también lo estaría resolviendo. Pero hay veces que se pone más complicado, entonces necesitamos acudir a esta sentencia exist. La clase que viene vamos a ver qué es más rápido, si hacerlo con multitabla o hacerlo con exist. Particularmente las cláusulas exist y no exist hacen muy lentas las evaluaciones que se hacen en las subconsultas y hay un degradamiento en el tiempo de ejecución de las consultas. Así que hay que tener cuidado con usarlas. Yo personalmente trato de esquivarle a estas dos sentencias y sobre todo cuando son tablas que no están controladas con respecto al tamaño y el crecimiento. Hay tablas que nosotros sabemos que no van a crecer mucho, como por ejemplo la tabla barrios. Pero la tabla facturas sabemos que tiene un crecimiento alto y que no depende de nosotros. O la tabla empleados, sabemos que es una tabla que, si bien va cambiando y va creciendo, no tiene una alta tasa de crecimiento diaria. Entonces, ahí sí podríamos utilizarlo. Hay que evaluarlo a eso. Después tenemos las cláusulas ANI y AL, que sirven para determinar si un determinado campo y un operador se corresponde con los resultados de una subconsulta. Digo operador porque ahí puede ser mayor, igual, menor, menor, igual que, etcétera, etcétera.
Y acá lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, en el ANI, el valor del campo debe ser mayor a alguno de los valores de la subconsulta, y en el campo de AL tiene que ser mayor a todos los resultados de la consulta. Profe, una pregunta. Sí, Me quedé pensando con el exis. sí. Yo creería, pero, o sea, no sé si lo vamos a ver más profundidad más adelante, pero el exis, a mí eh, me parece, me suena como que podría llegar a ser útil cuando sabes que puedes encontrar algo que cumpla la condición, porque es como el exis, cuando encuentra uno que cumple ya vuelve true y corta antes sin tener que evaluar todos. Pero no sé si es una manera muy programación estructurada de pensarlo. Sí, No sé si se entiende lo que digo. está bien lo que vos decís. Por eso es más, dentro de las dos del exist y no exist, es más conveniente utilizar el exist que el not exist, porque el not exist va a evaluar todo. En cambio, el exist va, cuando encuentra, uno ya devuelve un true y finaliza la ejecución de la subconsulta. Lo que pasa es que no sabemos si eso va a estar al principio o va a estar al final. Y ahí tenemos que Claro. hacer participar a alguien más, que es el índice. Entonces, no es lo mismo escribir una consulta con exist cuando el criterio de búsqueda va a ser por índice que cuando no va a ser por índice. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un exist que sea por número de DNI. Si el número de DNI es un índice, va a funcionar mucho más rápido de que si no está definido como índice. Entonces, esa es una consideración que tenemos que tener al momento de escribir la subconsulta con exist o no exist, y es los índices que tenemos definidos. Tampoco podemos estar definiendo índices para hacer más rápido una consulta, porque en realidad tener un índice, como ustedes ya vieron en la materia de Carlos, con Carlos Rico, lleva un tiempo de procesamiento y de mantenimiento, porque cada vez que hay un movimiento en la tabla, en las filas o en los registros, necesito ir y actualizar los índices. Entonces eso lleva un tiempo de administración bastante importante. Así que hay que ser prudente con el tema de la creación de índices para no sobrecargar en el mantenimiento del motor de base de datos. Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice buscar los productos cuyos precios de venta sean mayores o iguales que el precio de venta máximo de cualquier subcategoría del producto. Bueno, acá tenemos que caer en una subconsulta. También lo podríamos resolver con una consulta multitabla, pero ahí tendríamos que pensar un poquito más en álgebra relacional, en juntar tablas y después dividir, etcétera, etcétera. Pero acá fíjense que tenemos, seleccionamos el nombre de la tabla productos, tenemos una lista de precio, o un campo, mejor dicho, lista de precio, que tiene que ser mayor o igual a alguno de los que me va a retornar esta consulta. Pero en esta consulta yo voy a tener el máximo precio de la tabla productos y que va a estar agrupado por alguna categoría o por la categoría de los productos. Entonces, de esa forma yo puedo resolver esta consulta. Esta consulta, al tener un group by, por eso acá todo es muy difícil decir esto es así o esto es de otra forma, porque hay que analizar cada una de las consultas. Nosotros acá en esta subconsulta, la parte roja, tenemos un group by. Entonces, al tener un group by, eso nos va a asegurar de que tenemos pocas filas o tenemos un conjunto menor de filas a ser evaluadas, porque vamos a agrupar por la categoría de los productos. ¿Cuántas categorías de productos puede haber? No sé, seamos exagerados, 100 categorías, 200 categorías. Bueno, esas van a ser la cantidad de filas evaluadas. Y no es mucho, no es un valor grande. El problema es cuando caemos en que la subconsulta tiene que procesar una lista muy grande, y hablo de cientos de miles de registros, para poder retornar a la consulta de afuera. Eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces, en este caso, yo me atrevo a decir con mucha seguridad que al tener este group by, vamos a reducir mucho este conjunto de datos, entonces no va a ser lerda esta consulta. Pero bueno, hay que ir evaluándolo así. Resumiendo, nosotros tenemos 3 tipos de consulta, que puede ser como tabla derivada, como expresión y para correlacionar datos. Que esas 3 tipos de consulta, que puede ser en el from, en el select o en el where,
Los resultados, tenemos que pensar que cuando está en el from, van a ser varias filas o varias columnas, y se va a ejecutar una vez. Cuando lo tenemos en el select, es una sola columna y se puede ejecutar n veces. Este n veces va a depender de la cantidad de registros que tenga la consulta que vamos a mostrar, la consulta de afuera. Y para correlacionar datos es cuando tenemos ubicado en el where, que va a devolver un valor y que también se va a ejecutar n veces y también va a depender de la cantidad de registros que devuelve la consulta de afuera. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Dónde voy a colocar y cuántas veces se va a ejecutar? Vamos a ver algunos ejemplos. Acá dice, determinar la cantidad de productos que tiene cada tipo de producto. Fíjense, tenemos la tabla productos, y de producto, producto y de tipo. Tenemos la tabla productos tipo y de tipo tipo. Y acá tenemos una relación de uno a muchos. Entonces acá podemos tener el producto Coca-Cola, que es de tipo bebida. Código 1, acá tenemos código 1, tipo bebida. Después tenemos, no sé, azúcar, que es de tipo, no sé, almacén. Y así, sucesivamente. Ahora, lo que queremos saber es la cantidad de productos que tiene cada tipo de producto. Podemos hacerlo con un... bueno, acá teníamos otro ejemplo. Podemos hacerlo con un inner join, en donde tenemos el tipo, que está acá, y un count asterisco, que le pongo un alias que es cantidad, y voy a unir las dos tablas. Producto, inner join, productos tipo, on, y acá los dos. Y agrupo por tipo. Entonces me va a mostrar... yo di un ejemplo que no era, me equivoqué. En realidad es calefactor. Hay 79 calefactores, 3 de otros, que es otro tipo, y 18 termotanques. Bueno, acá tendríamos que tener el producto calefactor 2000 calorías, calefactor 3000 calorías, calefactor eléctrico, calefactor, y eso es lo que me va de tipo calefactor. Ahora, esta es una forma de resolverlo. Una aclaración que lo vamos a ver la clase que viene. A partir de ahora, ustedes y para su vida profesional tienen prohibido hacer la unión de tablas en el where. Tienen prohibido totalmente. Eso en el mundo profesional es una mala palabra. Y la semana que viene les voy a explicar por qué. Las uniones de tablas siempre tienen que hacerlas con inner join. Se los digo ahora porque apareció acá el famoso inner join. Yo sé que en la materia, en la cursada pasada, lo hacíamos con el where, pero como ustedes ahora están avanzando en el conocimiento, ahora lo vamos a hacer con inner join. Y les voy a explicar por qué, para que lo puedan entender y puedan adherir a esta moción. Ahora, también lo podríamos hacer con una subconsulta. Ahí está, podríamos solucionarlo. Podría decir select tipo, coma, y acá hacer un count de los productos de ese tipo, y lo voy a renombrar, o le voy a poner un alias cantidad, from productos tipo, y le pongo un alias también. Y el resultado que me va a devolver va a ser distinto. Fíjense que en este caso me va a decir que hay 79 calefactores, igual que arriba, 18 termotanques, igual que arriba, 0 calderas, y arriba no está, y otros 3. Ahora, perdón. ¿Qué hacemos? ¿Cuál de las dos soluciones es mejor? ¿Y por qué? ¿Por qué me aparece un resultado más ahí? ¿Por qué me aparece caldera 0? En la consulta de arriba hace group by tipo, que eso lo saca, agrupa lo que se formó en el from, que es el resultado del join. Como no existía ninguno en la tabla de productos, ninguna era de tipo caldera, en el from no había ninguno en donde estuviera la columna tipo con el valor caldera, entonces no formó parte del resultado. Bien, acá cuando se hizo la unión de tablas, caldera, que supongamos tiene el ID tipo 8, vamos a suponer, no estaba en la tabla productos. O sea, dicho de otra forma, no había ningún producto con el tipo de caldera. Entonces, cuando hace la unión, como es un inner join,
porque también acuérdense que está el left join y right join, pero como es un inner join, no encuentra cómo aparear la caldera con ninguno de estos registros, entonces no lo muestra. Perfecto. Independientemente del group by. En este caso sí, porque en este caso lo que hace es selecciona todos los tipos de la tabla productos tipos, coma, y al lado se fija, va y los cuenta en la tabla productos. Entonces, en algún momento puso calefactor, fue y contó cuántos había, 79. Después escribió termotanque, fue y contó, había 18. Escribió caldera, fue y contó, no encontró ninguno, puso 0. Otros, y escribió 3. ¿Cuántas veces se ejecutó, está mal dicho? ¿Cuántas ejecuciones existen acá? Existen 5 ejecuciones. La ejecución de toda la consulta y además existe una ejecución para cada uno de los registros, que es la ejecución que calcula la cantidad. Entonces tenemos que pensar que en la de arriba se ejecutó una vez y en la de abajo tenemos 5 ejecuciones. Se ejecutó una vez también, pero tiene 4 subejecuciones de subconsulta o parciales. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor? Y bueno, va a depender de los datos que yo quiera mostrar al usuario. Si el usuario quiere ver esto o si quiere ver esto. Por eso es importante saber de que si quiere ver los que tienen datos, estaría bien acá. Ahora, si quiere ver todo, y acá le hace falta un 0, estaría bien. Si quisiera ver los saldos de los clientes, estaría bien mostrar un cliente que tiene saldo 0. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿cuál de las dos soluciones es más rápida? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos soluciones es mejor? ¿Por qué? Bueno, ya se los comenté. Más rápida va a ser la del inner join, por lo que les decía recién, que hay un solo momento de ejecución, en la otra hay 5 momentos de ejecución. ¿Y cuál es mejor? Depende de la necesidad del cliente. Vamos con otro ejemplo. Esto ustedes lo habrán visto mucho, este resultado. Cuando ustedes entran a Mercado Libre y están buscando algo, les aparece cuántos productos o cuántas unidades hay de cada categoría. Y bueno, eso se resuelve con una consulta, que es esta. Esto está hecho con el motor de base de MySQL. Si ustedes lo hacen con otro motor, puede cambiar sensiblemente, sobre todo la función de concatenación, porque no es lo mismo concatenar en Oracle que en SQL Server, que en MySQL, que en Postgres. Todos utilizan distintas formas porque no está definido dentro del estándar. Pero fíjense que en MySQL utilizamos la palabra concat, abro paréntesis, cierro paréntesis, le pongo un alias que es cantidad, from productos. Y acá voy a poner el tipo, coma, voy a concatenar una cadena de texto que es un paréntesis que abre, que es este, coma, voy a hacer una subconsulta con el select con y con la coma voy a concatenar una cadena de texto que es un paréntesis que cierra. Y así voy a mostrar esto. Entonces esta es una forma que desde el motor de base de datos yo puedo retornar ya los resultados como si fuera un carrito de compras, etcétera, etcétera. Otro ejemplo. Tenemos la tabla equipos, la tabla partidos, en donde tenemos una fecha del partido, el equipo número 1 y el equipo número 2. Acá hay una doble relación a la tabla equipos. Por eso está esta y está esta. Después tenemos los goles, en donde tenemos la clave foránea del partido. Tenemos el minuto en que se realiza el gol. Tenemos una clave foránea al jugador que hace el gol. Y tenemos una clave foránea al equipo que pertenece a ese jugador. Y después tenemos la tabla jugadores, donde tenemos el nombre y el apellido. Esto obviamente que es bastante complejo de modelizar, se podría modelizar de otra forma. Quiero saber cuáles son los jugadores que no realizaron goles. Entonces, lo que tendría que hacer es recorrer la tabla jugadores y fijarme que no existan en la tabla goles. Sencillamente eso. Entonces, fíjense que tengo el PK, el nombre y apellido de la tabla jugadores, no existe, y hago un select de ese FK jugador de la tabla goles y me fijo, y acá voy a unir las tablas. Voy a unir la tabla goles, acá está goles FK jugador, con jugadores PK jugador.
Entonces, acá de esta forma puedo determinar quiénes son los jugadores que no realizaron goles. Otro ejemplo, este es algo más complejo, es mostrar la cantidad de jugadores que realizaron un gol, los que hicieron 2 goles, los que hicieron 3 goles. Sería como una tabla de goleadores acá. Entonces decimos, hay 5, este es el resultado, ¿no? Hay 5 jugadores que hicieron un gol. Hay 8 jugadores que hicieron 2 goles. Hay 7 jugadores que hicieron 3 goles, etcétera. Y hay un solo jugador que hizo 7 goles. Este sería el goleador. Pero yo no quiero mostrar el goleador, quiero mostrar esto. ¿Cuántos goles, o sea, mejor dicho, cuántos jugadores hay para cada cantidad de goles? Bueno, acá lo que tendremos que definir un campo que sea count goles, coma, count asterisco, para saber. Count goles va a ser esto, ¿no? Y acá voy a tener una tabla en el from, fíjense, acá aparece una tabla en el from, en la parte práctica, que dice select count asterisco count goles, coma, y acá, fíjense que este count goles, que está acá, no lo tenemos en ninguna tabla acá nosotros. En realidad este count goles es un campo calculado que surge de una subconsulta, que está acá. Entonces voy a mostrar la cantidad de goles, voy a mostrar el jugador y lo voy a agrupar por jugador. Lo que hice con esta consulta fue simplemente saber cuántos goles hizo cada jugador. Nada más que eso. Y en la tabla de arriba, perdón, y en la consulta de arriba voy a agrupar por cantidad de goles. Entonces ahí voy a decir, bueno, suponete, en la consulta roja va a aparecer que Nicolás Escudé hizo 3 goles, que Nahuel Mariño hizo 3 goles, otro registro, que Marcos Agüero hizo 3 goles y que Pablo Porcio hizo 3 goles. En la consulta roja. Y en la consulta de afuera los voy a agrupar. Entonces voy a tener que de los 4 jugadores que nombré, todos hicieron 4 goles. ¿Se comprende? Entonces fíjense qué práctico que es acá lo que estoy haciendo, utilizando una consulta en el from. Lo que estoy haciendo es traerme una tabla resumida, porque los estoy agrupando por goles a los jugadores. Entonces, yo creo que la parte práctica, cuando usamos una subconsulta en el from, sirve para eso, para preprocesar una tabla. Digo, le hago un resumen como un group by o alguna función de agregación y después la vuelvo a procesar. Mostrar los equipos con la cantidad de goles realizados y recibidos y la diferencia de goles. Esto sería la tabla de posiciones. Bueno, fíjense que esto que nosotros lo vemos permanentemente en la tele, la tabla de posiciones, es una consulta bastante pesada, o sea, no bastante pesada, bastante compleja. En donde yo acá lo que hago es, y vamos de vuelta, mostrar los equipos, cantidad de goles que realizó, cantidad de goles recibidos y la diferencia entre esas dos columnas. Entonces, hago select asterisco, coma, promedio de goles realizados, o mejor dicho, la resta de goles realizados menos goles recibidos es la diferencia. Entonces, acá tengo una tabla, se las explico por arriba porque esto hay que verlo bien, que hace un select donde tengo el PK de equipo y el equipo. Que esto, como está en el asterisco, todo lo que esté acá, lo que está en negrita en realidad es una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, son las que voy a mostrar en el asterisco. Entonces, el primer select muestro PK de equipo y equipo, y en la tercera columna que voy a armar, que son los goles realizados, voy a hacer un count en la tabla goles, cuando el PK de equipo es igual a los goles de la foránea del equipo. Y en los goles recibidos, acá se pone un poco más heavy, tengo que hacer un count y juntar la tabla goles con los partidos que se hicieron y aplicar un where ahí que depende de cómo está normalizado, no me quiero meter en esto. Pero acá voy a tener la tabla goles recibidos. En realidad lo que estoy haciendo acá es un preprocesamiento y después afuera lo voy a mostrar. Entonces fíjense que nosotros cuando aprendemos TIC Sport y vemos la tabla de posiciones, en realidad seguramente que está haciendo algo así como lo que estamos viendo acá. Pero en la clase que viene vamos a ver la desnormalización, que es una técnica
que nos permite, una vez que nosotros tenemos normalizado un modelo de datos, nos permite desnormalizarlo. ¿Qué significa desnormalizarlo? Es agregarle un poco de redundancia. O, dicho de otra forma, agregarle redundancia controlada. ¿Y cuál es la gran ventaja de eso? Tener que hacer consultas más sencillas de escribir y que obviamente van a ser más rápidas de ejecutarse. Entonces, si nosotros tuviéramos un modelo desnormalizado, seguramente que acá no sería así. Seguramente tendríamos algunas otras tablas que nos permitirían consultar los datos en forma directa. Yo personalmente, en la vida profesional, soy bastante fanático de la desnormalización porque nos permite ganar mucho tiempo. Primero, nos permite escribir consultas más sencillas y segundo, nos permite ganar mucho tiempo en ejecución en los sistemas, en las consultas y en los sistemas. Y como para ir terminando, vamos a ver acá un ejemplito muy sencillo de un join versus una subconsulta. Y primero comentarle lo que está escrito ahí en gris, que arriba, que dice que las subconsultas colocadas, esto es algo teórico, ¿no? Las subconsultas colocadas en el select o en el where siempre son optimizables con join. Algo de esto yo les había comentado, que se ubican en el from. Perdón, no, las que están en el select o en el from. Pero en cambio, las que están en el from son capaces de producir un tamaño de tablas derivadas más pequeños que los join. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una tablita que tiene sitios web y después tenemos otra tabla que tiene los archivos de ese sitio. Entonces tiene una referencia al sitio, tiene el nombre del archivo y el tamaño del archivo. Como ustedes ya saben, una página web, por ejemplo, Teis Sport, tiene un montón de archivos que componen esa página y que cada archivo tiene un tamaño. Entonces, supongamos, nosotros tenemos acá dos situaciones. Acá lo tenemos con una subconsulta y acá lo tenemos con un join. Nosotros queremos saber, acá tenemos el select, tenemos el sitio y el total que ocupa cada sitio. Queremos saber cuánto tamaño tiene cada sitio. Entonces, escribimos el nombre del sitio y el total, y en la subquery tenemos el nombre del sitio y hacemos una suma del campo tamaño y lo agrupamos por sitio. A eso lo nombramos como subquery. Y en el where hacemos una unión de tablas con la subquery que hemos armado acá y la tabla sitios. Y después tenemos, acá abajo lo hacemos con un inner join directamente, donde hacemos una función de agregación, donde sumamos el tamaño, hacemos el inner join de las dos tablas y agrupamos por sitio. Esta consulta de arriba, yo anoche justo estuve haciendo una prueba y me dio que tardaba 0,00120. Entonces vamos, 0,0120. Y esta de abajo hice una prueba y me daba 0,060, o sea, la mitad. Quiere decir que en este caso, el inner join tardó la mitad de lo que tardó esto. Yo tenía pocos datos cargados. Pero después, analizándolo bien, en realidad no tendría que ser así. A ver acá qué pasó. Ahí está. En realidad, esta consulta tendría que ser más rápida. ¿Y por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos 10 sitios. Acá en esta tabla tenemos 10 sitios. Y que en promedio cada sitio tiene 30 archivos. Y el resultado de la subconsulta del from, o sea, esta de arriba, va a ser 10 por 10 igual a 100 registros. ¿Por qué va a ser 10 por 10? Porque me lo va a garantizar este group by que tengo acá. Este group by me va a decir que acá hay 10 filas. Entonces me va a multiplicar los 10 sitios por las 10 filas, son 100 registros procesados. En cambio, en este otro caso, cuando yo hago el inner join, voy a tener que hacer la unión de 10 registros con 30 registros. O sea que voy a tener 300 filas para procesar que después se van a agrupar en un group by. Pero de esa forma podemos decir que este caso sería más rápido que este caso. Pero
yo siempre les presento las dos cosas. La teoría dice eso, que la de arriba es más rápida que la de abajo, pero en la práctica, cuando yo lo probé ayer, me dio que la de abajo era el doble de rápida que la de arriba. Y ustedes me van a decir, bueno, al final no entiendo nada. Bueno, lo que yo les quiero, lo que los quiero llevar a que maduren el pensamiento es, no se queden con lo que dice solamente la teoría, sino que hay que llevarlo esto a la práctica, porque depende si aplico un group by, depende si no aplico group by, depende del tamaño de las tablas, depende del peso que tenga cada uno, depende si tengo índices cargados, etcétera, etcétera. Por eso, fíjense que no hay mucha bibliografía de tuning o optimización de bases de datos, porque es un poco prueba y error. Nosotros en la empresa trabaja Pablo Páez, que es para mí el mejor optimizador de consultas, y él agarra consultas que a veces tardan 30 segundos. Estoy hablando de consultas que consultan, valga la redundancia, millones de registros, que tardan 30 segundos, una cosa así, y él las baja a 1,5 segundos, 2 segundos. Y capaz que está 4 días para optimizar una consulta, porque optimizar una consulta no solamente depende de la consulta, sino que también depende de la base de datos, depende de cómo está armada la tabla, depende de cómo escribimos la consulta, depende de otra parte que es la configuración de la base de datos, del caché, de la memoria que se le asigna, del usuario, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por eso siempre les digo, más allá de lo que dice la teoría, siempre llévenlo a la práctica para probarlo. La teoría también dice que una consulta SQL, no importa cuál, no puede tardar más de 1 segundo. Eso dice la teoría. La verdad que en la práctica hay muchas consultas que tardan más y es difícil bajar los tiempos de procesamiento. Bueno, preguntas. Bueno, perfecto. Acá Pablo Porcio, Fernando Navarro, ya lo recibí. Bien. Bueno. Yo diría, ¿cómo serían las presentaciones prácticas? Pues las teóricas me las puedo imaginar, pero las prácticas, ¿cómo serían? Y la práctica, por ejemplo, de MongoDB, que es la primera que viene, ustedes van a tener un equipo que va a dar la teoría. Dar la teoría es, como estoy dando yo ahora, no es solamente, o sea, está bueno dar ejemplos, ¿no? Ahora, en la parte práctica, por ejemplo, cuando hablamos de MongoDB, nosotros tenemos alguna interfaz para instalar MongoDB. No sé, ¿alguien trabaja con MongoDB? ¿Nadie trabaja con MongoDB? Bueno, ¿no? Bueno, fíjense que para trabajar con MongoDB hay una aplicación que se llama MongoDB Atlas, que eso hay que instalarlo, hay que configurarlo. Entonces, estaría piola en una de esas que para hacer la parte práctica nos enseñen a cómo instalar MongoDB. Bueno, yo uso mucho MongoDB, así que después les puedo dar una mano o cualquier cosa, pero creamos una tabla, que en realidad les estoy diciendo tabla, pero es una burrada lo que estoy diciendo, no se llama tabla. Cuando hablamos de... Son documentos y colecciones, muy bien. Entonces vamos a crear un documento, vamos a crear una colección, vamos a visualizarlo. Te cambia mucho la cabeza porque en la parte práctica no tenemos sentencias SQL, es otro tipo de sentencia muy distinta y al principio cuesta un montón acordársela porque uno tiene en la cabeza el paradigma de SQL y en realidad este es otro paradigma. Vamos a conectarnos estoy hablando de la parte práctica, ¿no? Vamos a conectarnos al MongoDB que está en la web con el usuario y podemos hacerlo desde la PC local y sincronizar los datos, cómo nos conectamos, cómo se crea un usuario, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón para hacer en la parte práctica. Piensen que tiene que durar 1 hora y media y ustedes van a estar guiándonos en algo y nosotros lo vamos a estar haciendo, así que se va a hacer muy rápido eso. ¿Está bien? ¿Te sirve la respuesta? Sí, me sirve. Bien, bien. O sea, el objetivo es, yo diría, si van a preparar una clase de MongoDB práctica,
es darnos un enunciado, no nos maten con el enunciado, tampoco lo hagan muy fácil, y que podamos ir construyendo entre todos con ese enunciado y que podamos ir compartiendo la pantalla. Acá le pido que seamos colaborativos y que a medida que vamos haciendo algo lo compartimos. Che, no, esto está mal, bueno, no importa cómo es, listo, es así. Bueno, y ahí vamos avanzando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo ya recibí acá mails de 2, de Pablo y de Fernando. Me haría falta recibir de los otros grupos, así que váyanlo preparando. Y necesitaría hoy tenerlo definido, así yo ya hoy les entrego los temas y ya ustedes hoy, tranquilo, tienen 2 semanas o más, van viendo cómo van preparando la clase. Acá me mandó también Constanza, escribiendo, así que faltaría el resto. Yo mandé también, ¿te llegó? ¿Quién es yo? A ver. Marcos Agüero. No me llegó. Sí, yo también, Fer.